el Centro Cristiano El Elyon. Con nosotros el mensaje de la palabra de Dios. Sus necesidades, por ejemplo, para vestirse, ¿a dónde va? No va a la farmacia, ¿verdad? Aunque hoy en la farmacia encuentre ropa, pero usted va a la tienda. Cuando usted tiene necesidad de comerse un lindo asado, ¿a dónde va? A la carnicería, ¿verdad? Todos nos suplimos en un lugar de nuestras necesidades. Y que nosotros tengamos en esta noche la necesidad de alimentar nuestra alma. Amén. Porque es necesario alimentar nuestra alma cada día y en cada momento y brindarle a Dios lo que Él se merece. ¿Verdad? Entonces, cuando usted va a buscar un lugar de sus necesidades físicas, también tiene que tener un lugar donde ir a buscar su alimento espiritual. Y es en la casa de Dios, ¿verdad? Es en la casa de Dios, de nuestro Señor. El pueblo de Israel era un pueblo nómada, no vivía siempre en un lugar, vivían en carpa, en el principio. Y después, cuando se hicieron ciudades, tuvieron la necesidad, por mandamiento de Dios, de alimentar su alma todos los días. Y uno a veces mirando, escudriñando, estudiando, costumbres del pueblo, y principalmente la costumbre del pueblo de Dios, porque nosotros tenemos que ser imitadores del pueblo de Dios. Porque todo lo que el pueblo de Dios hizo, lo hizo por medio de los mandamientos de Dios, de nuestro Padre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos costumbres, nosotros tenemos costumbres que traemos de nuestros antepasados, las costumbres de nuestra tierra, ¿verdad? Las costumbres que nosotros tenemos de este país, alabado sea Dios. Pero como nosotros ya no pertenecemos a este país, digamos así, nosotros pertenecemos ya a otra generación, a otra descendencia, que es la descendencia de Abraham, ¿verdad? Yo siempre digo que somos descendientes de Abraham porque Abraham fue como nosotros, alabado sea Dios, fue un hombre que vivió, se crió entre el paganismo, entre la idolatría, ¿entiende? Entonces, ese hombre, nuestro Padre, el Padre de la fe, él siguió a Dios a ciega, ¿verdad? Lo conté la otra vez cuando estuve el otro pasado domingo. Y después de él, primero fue un hombre con su familia, después se hizo una tribu, y después de la tribu se hizo un pueblo, y después del pueblo se hizo una nación, y después de las naciones abarcó naciones, ¿me entiende? Pero empezó como una descendencia, amén. Y este hombre dejó todo el paganismo, dejó todo lo que estaba atrás de él. ¿Por qué? Porque él quería escuchar, él seguía la voz de su Dios que él había creído y escuchado. ¿Me entiende? Entonces él dejó todo, su familia le rogaban, le pedían que no se fuera porque tenía muchas posesiones, tenía riqueza. Entonces él dijo, no quiero nada, me llevo nada más que lo mío y me llevo mi familia, mi hijo y todo su criado. Se fue detrás del Dios que él escuchaba, que él perseguía. Alabado sea Dios. ¿Entiende? Entonces ese hombre es nuestro Padre espiritual en la fe. Después vinieron las descendencias y después vino nuestro Señor y Salvador, ¿verdad? Pero el hombre que Dios vio con un corazón íntegro fue Abraham.
¿Mm? En medio del paganismo, como Dios nos vio a nosotros. ¿Usted qué estaba haciendo cuando Dios lo vio a usted? Usted no sabe, porque usted estaba en el vientre de su madre, pero después hizo las costumbres de su familia. ¿Mm? O siguió costumbre de su familia. Cuando mi esposa se entregó al Señor y ella me decía, vamos a la iglesia, y yo le decía, no, yo soy católico, aunque nunca había entrado a la iglesia solamente para casarme y entregar a los ídolos a mis hijos. Digamos, una vez para casarme y 3 veces para entregar a mis hijos, nada más. Otra vez no había ido a la iglesia católica. Pero las costumbres estaban arraigadas en mí en esos tiempos. No quería dar brazo a torcer de querer cambiar una nueva religión, o mejor dicho, no quería cambiar de vida. Alabado sea el Señor. Pero cuando vemos la palabra de Dios, ¿no? El hombre, el padre de la fe, y después vemos su descendencia, su pueblo, en todo el trayecto, y encontramos un pueblo que se ha hecho pagano. El pueblo escogido de Dios, el pueblo elegido por Dios, por medio de la descendencia de este varón, Abraham, después es convertido en esclavo, tomado prisionero y llevado como esclavo. Y esa esclavitud a esa nación, porque se hizo, primero fue una tribu, fue una tribu, la tribu de descendente de Abraham, la tribu de Jacob. La tribu de Jacob entró en una ciudad grande que Dios había bendecido en esos tiempos, por medio de un hombre. Todos conocemos la historia de José, ¿verdad? Entonces, por medio de él entra la tribu y se hace pueblo en esclavitud. Se hace pueblo, porque tuvo 400 años esclavo. Alabado sea Dios. Todos conocemos la historia de Israel, esclavo de los egipcios. Primero entraron bajo la gracia y la bendición de Faraón. Pero ese hombre un día murió y entró otro que no quería a los judíos, a los israelitas. Entonces ese pueblo es sometido a esclavitud y ese pueblo un día clama a Dios, ¿verdad? Clama a Dios y dice que Dios los encontró. Se había extraviado su pueblo. Dice que Dios los encontró y escuchó su ruego y se acordó de la promesa que le había hecho a Abraham. La promesa que le había hecho a Abraham, a Isaac y a Jacob. Siempre Dios le prometió a Abraham, a Isaac y a Jacob que iba a ser de ellos nación grande, pero principalmente le había hecho la promesa a Abraham. A él le había hecho la promesa. Cuando Isaac desobedece en un tiempo, Dios le dice, no te haré daño por la promesa que le hice a tu padre, y te tengo que bendecir a ti. Porque le había prometido Dios al padre, a Abraham, ser bendecido a la descendencia de él. Y después cuando Jacob también hace la desobediencia, entonces Dios le dice, no te voy a destruir. ¿Por qué? Porque le prometí a tu padre Abraham, a tu padre Jacob, y te tengo que prometer, tampoco te voy a destruir. Y después cuando el pueblo Dios encuentra al pueblo dentro del paganismo, claman a Dios y Dios le dice, por amor a mi siervo Abraham, mi siervo Jacob, Dios le hace acordar la descendencia, las promesas que le había hecho. Entonces Dios saca a este pueblo. Usted sabe todo lo que hizo Dios para que ese pueblo pudiese ver la gloria y la maravilla de Dios.
Porque muchas veces leemos la palabra de Dios y vemos que decimos que Dios castigó a los egipcios. Dios no castigó a los egipcios. Dios le demostró a su pueblo que lo que podía hacer. Porque los egipcios, vamos a decir así, a Dios no le importaba. Porque no eran sus hijos. En un tiempo lo usó para sus hijos. Pero después tomó posesión de los hijos de Dios por la desobediencia de los hijos de Dios. ¿Vio que dice la palabra que Dios no escucha al pecador? Cuando ellos se volvieron, estuvieron ahí en medio de toda la idolatría de haberes y por haber. Se olvidaron de Dios. Alabado sea el Señor. Se olvidaron. Buscaron su conveniencia. Porque muchas veces, no sé si a usted le pasó, a mí me pasó, que cuando tenemos la barriga llena y estamos bien cobijados, nos olvidamos de Dios. Digamos que no tenemos necesidad de estar tanto en la presencia de Dios, no tenemos la necesidad de estar tanto en la iglesia, decía yo. Entonces, cuando el pueblo estuvo bien bendecido, se olvidó de Dios. ¿Y qué hizo? Siguió la costumbre de donde estaban. Siguió la costumbre de donde estaban. Alabado sea el Señor. Se hicieron idólatras, se hicieron hombres blasfemos, se hicieron de todo lo donde ellos vivían, se habían contagiado, se habían tomado de ahí. Alabado sea el Señor. Y es lo que Dios no le gusta, que tú te olvides de Él. Amén. Gloria al que vive. Vamos a ver en Éxodo capítulo 12. Ahí está hablando de cuando Dios saca al pueblo de Israel. Éxodo capítulo 12. Vamos a empezar del primer versículo. ¿Por qué estoy hablando de esto? Porque estamos en conmemoración de las Pascuas. Y dice Éxodo capítulo 12, y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros seréis el primero de los meses del año. Habla a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según la familia de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no basta para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomará uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. El animal será sin defecto, macho de un año. Lo tomaréis de las ovejas o de las cabras, y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomará de la sangre y la pondrá en los postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levadura. Con hierbas amargas la comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejará de él hasta la mañana. Y lo que quedase hasta la mañana, lo quemaréis en el fuego. Y dice el verso 11, y lo comeréis así,
ceñido vuestros lomos, nuestros calzados en vuestros pies, vuestros bordón en vuestras manos, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos de la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mi juicio con todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en la casa donde vosotros estéis, y veré la sangre y pasaré de largo, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Egipto. Y este día os será en memoria, y lo celebraréis como fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebraréis. Amén. Gloria al Señor. Pascua quiere decir la muerte pasó de largo. Eso quiere decir la Pascua. La muerte pasó de largo. Ahora, aquí vemos, ¿no es cierto?, lo que Dios le habla al pueblo por mandamiento para enseñarle al pueblo. Dice, él en el verso 12 dice, pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todos los primogénitos en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, ejecutaré mi juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Gloria a Dios. Digamos que el cordero, la sangre que tenían que tomar ellos, primero, aquí vemos, ¿no es cierto?, los mandamientos de Dios. Dice que tomasen un cordero, ¿verdad? No quiero errarle. Un cordero que tomará dentro de las ovejas o entre medio de las cabras. Tiene que ser macho y sin mancha. Macho y sin mancha. Y tenían que mirar lo que comía uno y lo que comía otro. Si el cordero que iban a matar, o el becerro que iban a matar, sea becerro, sea cordero, era mucho para la familia, por ejemplo, a lo mejor era el padre y la madre y un hijo, y no se lo iban a poder comer todo, dice que tenía que ir al vecino más inmediato, al más cerca de ahí, y pasarla con él. Y dice que tenían que sacar la cuenta de lo que iban a comer, para que no sobrase nada. Alabado sea Dios, sobre el animal. Digamos que decía, ¿vos cuánto comés? Y uno decía, y yo comeré medio kilo. Y vos, y yo comeré, qué sé yo, un cuarto. Y vos, y yo me comeré 1,5 kilos, porque está el que come más y el que come menos. Se tenía que sacar la cuenta porque no tenía que sobrar nada, tenía que comerse entre medio de las 2 tardes. Alabado sea el Señor. Cuando ya venía la mañana se tenían que haber comido todo. Y si sobraba algo junto con la cabeza, las patas y las entrañas, tenían que ser quemados. Pero se tenían que comer todo. Y no tenían que comerlo hervido, tenían que comerlo asado. Con hierbas amargas, dice la palabra. ¿Cuánto le gusta la hierba amarga? A mí me encanta. Un asado con saladita achicoria, huevito, cebolla, ajita. Esa es una amarga. ¿O no? ¿Vio que le gusta? Muy por ahí dice la cara nada, pero dice, claro, sí, esa es amarga. Alabado sea Dios. No era ajenco, sino hierbas amargas. Alabado sea Dios. ¿Cuánto se comería un cabrito? Un corderito con ese, ¿Cuánto quisieran festejar las Pascuas? Gloria a Dios. ¿Cuánto quieren festejar las Pascuas de esa manera? ¿A cuánto le gustaría?
Bueno, cómprense un cabrito, lo matan, se lo hacen y se sientan esta tarde, apenas a la 1 de la tarde y hasta el otro día a la 1 de la tarde no, lo tienen que terminar. Creo que un cabrito de 20 kilos, creo que se lo comen de todo. Y iban a decir, che, ¿no habrá otro? Esa era la ley. Ahora, eso lo hizo Dios para librar al pueblo de la muerte. Todos conocemos, ¿verdad?, que Dios hizo pintar los postes y los linteles. Nosotros le llamamos marcos. Pero en aquellos tiempos se llamaban poste y lintel. Tenían que ser pintados con la sangre del sacrificio, para que cuando viniese la muerte, viniese el juicio sobre los egipcios y sobre los dioses de los egipcios, a ellos no le tocase. Alabado sea Dios. Ellos quedaban libres. Dios le demostraba de que Él hoy los iba a liberar. En esos tiempos, en esos días, todo lo que Dios hizo era para mostrarle a Dios, a su pueblo, el que se había extraviado, el que se había perdido, para mostrarle su gloria y su poder. ¿Por qué? Porque por 400 años casi estuvo Dios en silencio con Israel. Nuestra nación, ¿cuántos años tiene? 220 años, 215 años. Todavía nosotros como nación no hemos llegado ni a la mitad de lo que estaba el pueblo de Israel en esclavitud. Nosotros conocemos nuestros próceres, vamos a decir. ¿Por qué? ¿Por qué lo conocemos? Conocemos todo lo que hicieron. Aunque por la mitad de las cosas sea mentira, según hoy. Pero no importa. ¿Por qué lo conocemos todo lo que hicieron? Que San Martín cruzó los Andes, que fue el único que se atrevió, que fue y libertó a Chile, fue y libertó a Perú, fue y libertó no sé a cuántos más. Todo lo conocemos ¿por qué? Por la historia. Porque ninguno conoció a San Martín, gracias a Dios. Todo por la historia. Y el pueblo de Israel conocía a Dios por la historia. No por la presencia de Dios. No porque buscaran a Dios. No porque Dios se le apareció. No, Dios hizo silencio. Cuando el pueblo se olvidó de Dios, cuando el pueblo estuvo cómodo, el pueblo se olvidó de Dios. Y si el pueblo no buscaba a Dios, Dios no se presentaba. Y dice que los ancianos de Israel, cuando estuvieron sometidos al trabajo forzado, estuvieron sometidos a todo lo que ellos ya no soportaban más, la esclavitud, entonces se acordaron que a través de las Escrituras empezaron a buscar y a conocer a Dios. Y dice que empezaron a clamar a Dios, pero fueron los ancianos, no fue el pueblo. Fueron los sacerdotes que iban de tradición en tradición. No eran elegidos y escogidos por Dios, sino que era la descendencia de las tradiciones. Entonces dice que cuando estuvieron en aprieto, ya no comían, ya no dormían porque ellos estaban esclavos. Entonces se acordaron por la historia que le habían contado, por lo que encontraron en los libros, que podían clamar a Dios y que Dios le había hecho promesa a su descendiente. Y empezaron a clamar a Dios y a gemir delante de Dios. Y Dios dice que los encontró. Gloria a Jesús. ¿Vio usted cuando pierde el celular? A lo mejor lo tiene en la mesa y le estaba juntando ropa de la soga y puso todo arriba del pobre celular y lo están llamando y dice, oye, ¿dónde estará el celular? ¿A dónde lo puse? ¿A dónde? Se me perdió. Y empieza apenas, y empieza a buscar. Acá está. Yo me imagino que el pueblo de Dios cuando empezó a clamar delante de Dios fue de esa manera. Dios los había abandonado. O mejor dicho, ellos se apartaron de Dios. Como diciendo, ya no te necesitamos, Dios, estamos aquí, estamos de 10. Tenemos estos dioses que no nos piden mucho sacrificio, nada más que nos piden un hijo, una hija de vez en cuando, para que la sacrifiquemos. Bueno, pero lo daremos a suerte, a ver quién le toca. Porque eso hacían en Egipto.
pero eran conformistas. Gloria a Dios. Entonces llega el momento de la libertad. Entonces Dios, para hacerle ver que Él tenía poder y el grande del poder, digamos que Él enseñaba al pueblo lo que iba a hacer por encima de los egipcios. A los israelitas no le tocaba nada, ni los piojos, ni las pulgas, ni las ranas, ni la langosta, ni la piedra, ni el fuego, ni nada. A ellos no. Porque era el pueblo que Dios estaba protegiendo en esa hora. Estaba mostrándole su poder. Estaba mostrándole su gloria. Entonces le dice, en el último, le dice, bueno, en esta noche, tomen todo un becerro, en este mes ahora vamos a arrancar una nueva vida. Veo como nosotros decimos, bueno, ahora empieza año nuevo, vamos a hacer voy a hacer un nuevo proyecto, me voy a esforzar. Ustedes, hacemos muchas promesas. Dios le dice, bueno, desde hoy, de este día, ustedes van a comenzar, va a ser el primer día, el primer mes, el primer año de sus vidas. Gloria al Señor. Entonces el pueblo de Dios lo saca, pero Dios le dice, primero tienen que marcar, usted ahora, yo voy a usar, porque el pueblo veía, pero ahora Dios usaba la fe de ellos, la obediencia, si creían en Él. ¿Cuántos creen en Dios? Gloria a Dios. Porque le dijo Dios, le dice, ustedes maten, coman, así, pero vístanse como para salir, que lo vienen persiguiendo. Alabado sea el Señor. Vístanse, póngase, ciñanse en sus lomos, póngase las sandalias y póngase en el bordón en su mano. Y cuando yo le digo salen, ustedes salen. Es como largar una carrera. Alabado sea el Señor. Entonces Dios mandó la muerte y esa es la primer fe de este pueblo. De creerle a Dios. Porque el que dudaba decía, ¿qué va a pasar la muerte? ¿Qué va a pasar la muerte? Y no pintó el dintel y ese se quedó sin su primer hijo. Pero los que creyeron, pintaron el dintel, se comieron el asado y se prepararon para salir. Y pasó la muerte y dice que cuando encontró los dinteles pintados a la muerte, pasó de largo. Donde no encontró los dinteles pintados ni los postes, la muerte entró y tomó el primogénito de la familia, sea de hombre y de animal. Todos conocemos esta hermosa historia, ¿verdad? Conocemos que nuestro Señor Jesucristo vino a ser el cordero inmolado, ¿verdad? Todos conocemos la historia. Por eso en estos días vamos a festejar las Pascuas. Cosa que nosotros no tendríamos que festejarlo en nuestros días. Nosotros tendríamos que seguir las Pascuas de los judíos. El año pasado las Pascuas cayeron justo con los judíos. Es decir, que creo que fue la única vez que festejé la Pascua correctamente. Gloria a Dios. Pero eso ya pasó. Hace 2000 años Jesucristo fue a la muerte en la cruz del Calvario. Así que ya no, esa Pascua hebrea, esa Pascua judía, ya no tiene validez para nuestras vidas. Porque hubo un cordero inmolado y fue para única vez. Gloria al Señor. Por única vez. Pero una de las cosas que nosotros a veces cometemos, que nos pasó, y nos pasa a veces, es como el pueblo de Israel. ¿Qué le pasó al pueblo de Israel? Salió de la esclavitud, alabaron, agradecieron, Dios los bendijo, Dios les mostró durante 40 años Dios estuvo con ellos. Viendo la gloria y la maravilla, el pueblo viendo la gloria y las maravillas de Dios. Pero asimismo, las costumbres que ellos tenían en Egipto, en un momento las afloró sobre ellos.
afloró sobre su fe, afloró sobre lo que ellos eran, afloró todo. Cuando Moisés va a buscar los mandamientos, cuando Dios lo llama a Moisés al monte, y Moisés sube por 40 días y 40 noches, dice que el pueblo empezó, dice, ¿qué habrá pasado con Moisés? Y Moisés se tomó el buque, no quiere saber más nada con nosotros, o Moisés se murió, o Moisés se cayó, no sabía, cualquier cosa dijeron de Moisés. Y dice, bueno, vamos a hacernos un Dios ahora. ¿Por qué hicieron un becerro? Porque eran las costumbres que ellos traían de Egipto. El paganismo que traían de Egipto. Muy distinto, alabado sea Dios, a Abraham. Abraham se había creado, sus padres eran paganos porque adoraban a dioses. Hechos de imagen, hechos de oro, hechos de plata, de piedra. Pero él eso no lo aceptó. Entonces cuando él salió, dejó todo eso. Pero el pueblo de Israel, cuando salió de Egipto, se llevó, no en medio de sus pertenencias, sino se lo llevó en su corazón. Y en el primer momento, que ellos se sienten abandonados por sus líderes, se sienten abandonados por Dios, lo primero que afloran, dice, vamos a hacernos un Dios. Vamos a hacernos un Dios de oro, vamos a hacernos un becerro. Y después que lo hicieron, dice que dijeron, ahora tú eres nuestro Dios. Tú eres nuestro libertador. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado en estos tiempos por el paganismo que nosotros podemos tener dentro nuestro. Alabado sea Dios. Primero, vamos a ver qué le dijo Dios que tenían que hacer con él. Corderito. Dice, y tomarás la sangre y lo pondrás en los dos postes y en el dintel de la casa en la que han de comer. Aquella noche comerán la carne asada al fuego y panes sin levaduras con hierbas amargas lo comeréis. Ninguna cosa comeréis de él cruda ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza y sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana. Y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así, ceñido vuestros lomos, nuestros calzados en vuestros pies y vuestro bordón en vuestras manos, y comeréis apresuradamente, es las Pascuas de Jehová. Gloria al Señor. Pero dice, en el verso 8, y aquella noche comerán la carne asada al fuego. ¿Verdad? Dice, comeréis la carne asada al fuego. Según mi descendencia, mi madre y mis abuelas eran muy paganas. Iban detrás de dioses ajenos. ¿Qué hacían mi madre y mi abuela? Y me acuerdo de mis suegros, que en esta semana, que le llamaban semana pascual, que le decían las novenas, yo no creo que no se usa más ya no se quiere ni eso levantarse, pero antes se usaban, y no hace mucho tiempo esto ha dejado de tomar, pero lo que ellos decían que no había que comer carne, que teníamos que comer pescado, porque el pescado dice que no tenía sangre. Primer costumbre pagana, que se vuelve contra las cosas de Dios, los mandamientos de Dios. No quieren que comamos carne, dice, porque no hay que derramar sangre. Eso me enseñaba mi madre, me enseñó mi abuela. Había que comer pescado porque el pescado no tenía sangre. El pescado tiene sangre. Solo que el pescado cuando lo saca se muere y es ahogado. Y la Biblia nos dice que nosotros tenemos que comer cosas ahogadas. Digamos que yo traía de mis antepasados el paganismo contra la palabra de Dios, porque el paganismo es contra la palabra de Dios, es contra los mandamientos de Dios. ¿Verdad?
Se nos prohibía comer asado. La Biblia dice que teníamos que comernos un asado. Jehová dice que lo teníamos que comer bien el asado. Nos enseñaban que no teníamos que escuchar música. En aquellos tiempos no se escuchaba música, se ponía una música sacra. No sé si, bueno, ¿cuál es de mi edad? ¿Quién tiene mi edad más o menos? Usted prendía la radio y editaban esos violines que sacaban chispas. Y una violinada empezaba toda una semana. Toda una semana porque era semana de Pascua, semana solemne. No había que hacer baile, no había que festejar, las viudas se vestían de negro y salía a las 6 de la mañana, tenía que salir a la misa y de la misa salían a la procesión, llevaban esa imagen por todo, la paseaban por todo. Yo me acuerdo que era niño, hace muchos años. Eso era paganismo. Y yo iba detrás de ellos porque a mí me gustaba ir detrás de las viejas, y las viejitas iban con un coso colgando que era el rosario y contando las perlitas y hacían de aquí, y se sentía el murmullo. Y eso, y nosotros éramos niños, nos reíamos nosotros de eso. Era paganismo. Era todo lo en contra de Dios. Porque Dios a las fiestas, a las panes sin levadura, era una fiesta solemne. Cada vez que llegaba esa fecha, hermano, eran 7 días de joda. No se trabajaba, no se cosechaba, no se volvía a la casa, se iba de parranda, porque era la costumbre, era fiesta. A Jehová alababan, escuchaban la palabra de Dios, sí, pero danzaban, hacían una fiesta, hacían 7 días. Y había cuerpos que resistían, había cuerpos que no, quedaban a los 3er días, ya quedaban sin nada. Pero lo hacían. Era una fiesta solemne. Y cuando antes del Señor Jesucristo se hacían 30, 40, 50 kilómetros, porque Dios mandaba que cada padre de familia se tenía que presentar delante de Jehová ese día. Sí, que si estaban a 50, a 100 kilómetros, ellos salían y tenían que venir a alabar y ensaltar y presentarse delante de Dios. Porque era fiesta solemne. Y dice que Jehová dice que él se tenía que presentar en la fiesta porque se presentaban delante de Dios. A nosotros nos enseñaron que esos días no había que hacer nada. Alabado sea Jesús. Los matrimonios tenían que dormir separados. Gloria a Dios. Era fiestas paganas. Y Dios aborrece todo ese paganismo. Dios lo aborrece. Cuando Dios sacó al pueblo de Egipto y le dio los 10 mandamientos, lo primero que le dijo, no se hagan imagen. Gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Quiero compartir otro versículo con ustedes. En Éxodo 20, que están los 10 mandamientos de Dios, dice, y habló Dios todas estas palabras diciendo, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí, no te harás imagen de ninguna semejanza de la que está ahí arriba en los cielos, ni debajo de la tierra, ni en las aguas y debajo de la tierra. No te inclinarás a ella, ni le honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la 3ª y 4ª generación, de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Gloria a Dios. En estos tiempos, en estos días, nosotros a veces sin darnos cuenta usamos el paganismo. Usted dice, no, pastor, yo ya eso se me aparté, yo también. Pero por ahí me como un huevito de Pascua. En estos días
Usted va a ir a todo lugar y ¿qué va a encontrar? Huevito de Pascua. ¿Qué otra cosa va a encontrar? El conejito. Conejito de la Pascua. Ay, hay que comprar a los chicos el huevito de Pascua porque estábamos en la Pascua. Vamos a comprarle, no me alcanza para el huevito, pero le voy a comprar el conejito. Porque ellos quieren el conejito. ¿Qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Paganismo. ¿La Biblia dice que tenemos que tener huevito de Pascua? ¿La Biblia da a entender que tenemos que tener un huevo? No. ¿La Biblia da a entender que tenemos que cazar conejos? En ningún momento dijo que matáramos un conejo. Sí que no hay conejo. Porque es fiesta para nosotros. Es fiesta. Porque conmemoramos nuestra salvación. Conmemoramos la muerte de mi Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, que fue el Cordero Pascual. Y cuántas otras cosas tenemos en nuestras vidas del paganismo. Cuántas otras cosas nosotros cargamos y lo ponemos porque somos inconscientes. Porque vamos tras las costumbres del mundo. Porque es una costumbre pagana. Porque así, ¿verdad? ¿Cuánto ya le compró huevito para su hijo? ¿O ya tiene la plata guardadita para el nieto? Pastor quiere que compre cordero. No, pero ese es muy caro. El huevito de Pascua sale un poquito más barato. ¿Me entiende el peligro que estamos corriendo muchas veces por la fiesta? Por las fiestas paganas. Versículo que habló el hermano Miguel, cuando abrió la reunión, fue cuando el hijo dijo o pensó. ¿Qué dijo? ¿Qué hizo él? ¿Dijo o pensó? ¿Usted leyó? No lo leyó. Qué bárbaro, qué lástima. Dijo para sí mismo, pensó: iré a la casa de mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y he pecado contra ti. No soy merecedor de tu misericordia, pero hazme uno de tus siervos. ¿Qué hizo? Pensó. Antes de cada acción tenemos que pensar. Porque ejecutamos no a ciegas, sino ejecutamos con entendimiento. Entonces nosotros tenemos que mirar la palabra de Dios. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Estamos en el paganismo. ¿Tenemos cosas de paganismo en nuestras vidas? Yo a mis hijos, gracias a Dios, desde que conocí al Señor, no les regalé ni un huevito de Pascua, ni un conejo. Una vez comimos uno porque lo ganamos, me lo rifaron y salí ganador y así era el desgraciado. Que no invité, me lo afanaron. Porque lo rompí, adentro había otro huevo adentro. Y ese, como estaba de sorpresa, se cayó y se desparramó en el suelo. Y había un conejito de 1 año y medio. Uno chiquitito había ahí. Y me lo afanó y se lo comió. Dice: ¿dónde está ese niño que se llevó el pedazo de huevo de Pascua? Y tenía, mire, chocolate hasta para las pestañas. Pero fue la única vez que comimos un huevo de Pascua en Pascua. Ahora que comí chocolate, muchos. Pero no festejándolo, ni enseñándole a mis hijos que eso se tiene que hacer. Porque a veces nosotros lo hacemos inconsciente. Dice, todo el mundo está festejando la Pascua. Nosotros también, nosotros no pertenecemos al mundo. Nosotros pertenecemos a Dios.
Así que cuidado lo que vamos a hacer en cada fiesta, no solamente en las Pascuas. En la fiesta de los enamorados, en la fiesta del novio, en la fiesta de muchas cosas. Y hacemos como el mundo, somos imitadores del mundo, cuando Dios dice que nosotros tenemos que el mundo tiene que imitarnos a nosotros. ¿Me van entendiendo? Porque a Dios no le agrada, dice que Dios visita la maldad de aquellos desobedientes. A veces nosotros, sin darnos cuenta, estamos adorando. El pueblo de Israel se extravió, ¿por qué? ¿Usted sabía por qué se extravió? ¿Se perdió por falta de conocimiento? No, se perdió principalmente por causa de las mujeres. Ay, sonamos, pastor. Venimos mal. No. La desobediencia de los hombres, por la desobediencia de los hombres que tomaron, no obedecieron los mandamientos de Dios, como David, Salomón, se me escapó, muchos siervos, fueron y tomaron mujeres que no eran de su descendencia, de su tribu, de su linaje. Y fueron y buscaron mujeres paganas. Y esas mujeres paganas trajeron problema y trajeron maldición sobre ellos. Alabado sea Dios. Cuando Jacob, el nieto de Abraham, trabajó 20 años para su suegro, para tener su mujer que él amaba, alabado sea el Señor, dice que Labán lo hizo trabajar y lo engañó, pero ella era una persona pagana, costumbre pagana. Y usted al paganismo, tenga cuidado porque usted no es muy fácil sacarle lo que tiene en sus corazones. Entonces, Jacob trabajó para su suegro Labán 20 años. Y un día a Labán llegó el tiempo de esquilar las ovejas, y ellos las ovejas las tenían en un aprisco, digamos que era en el medio de cerca del prado, pero en una montaña, en una cueva, ahí ellos tenían las ovejas. Y entonces llegaba el tiempo de la esquila, y entonces todos se iban. Se iba el patrón, los hijos, toda la descendencia y con todos los empleados que ellos tenían. Se iban a esquilar las ovejas. Entonces Jacob le dijo a sus mujeres, ahora cuando tu papá se vaya a esquilar, nosotros tomamos todo lo nuestro y nos vamos. Gloria a Dios. Nos vamos y cuando ellos regresen, ya nosotros ya le hemos llevado todo y estaremos lejos. Y dice que hicieron así. Cuando Labán se fue a esquilar las ovejas, Jacob tomó sus hijos, sus criados, su ganado y se fue todo. Dice que en medio de eso, dice que su esposa, por la que había trabajado tanto, dice que agarró y se llevó los dioses de Labán. Se los llevó. Entre medio de todo lo que ella recogió, se llevó las estatuas. Cuando los criados que habían quedado van y le dan aviso a Labán que Jacob se iba y se llevaba a todos sus hijos, se llevaba a sus mujeres, se llevaba todas las ovejas y todo lo que a él había ganado, dice que Labán viene desesperado y se encuentra con Jacob y dice que empezaron a discutir en ese momento. Y quiero que compartamos Génesis capítulo 31. Génesis capítulo 31, versículo 23. Entonces Labán tomó a sus parientes consigo y fue tras Jacob camino de 7 días y alcanzó en el monte de Galaad. Y vino Dios a Labán amoreo, y vino Dios a Labán arameo,
en sueño aquella noche y le dijo, guárdate que no hables a Jacob descomedidamente. Alcanzó pues Labán a Jacob, y éste había fijado en su tierra en el monte, y Labán acampó con sus parientes en el monte de Galaad. Y dijo Labán a Jacob, ¿qué has hecho? ¿Que me engañaste y has traído a mis hijas como prisioneras de guerra? ¿Por qué te escondiste para oír y me engañaste? Y no me lo hiciste saber para que yo te despidiera con alegría y con cantares y con tamborines y arpa. Pues ni aún me dejaste besar a mis hijos ni a mis hijas. Ahora locamente has hecho poder hay en mi mano para haceros el mal. Mas el Dios de tu padre me habló anoche diciendo, guárdate que no hables a Jacob descordialmente. Y ya que te ibas, ¿por qué tenías deseo de la casa de tu padre? ¿Por qué me hurtaste mis dioses? Respondió Jacob y dijo a Labán, porque tuve miedo, pues pensé que quizás me quitaría por fuerza a tus hijas. Cuando aquel en cuyo poder hablares tus dioses, no viva delante de nuestros hermanos, reconocer lo que yo tenga tuyo, llévatelo. Jacob no sabía que Raquel los había hurtado. Digamos que Labán siguió a Jacob, pero Dios le habló antes. Le dijo, Labán, cuidado con lo que le vas a hablar a Jacob. Porque Labán venía con un propósito, matarlo, destruirlo. ¿Por qué? Porque Jacob para Labán era como el agua de manantial para sus ovejas y para todo. Porque todo lo que hacía Jacob, Labán prosperaba. Por eso trató esa treta de que tenía que trabajar por una y por la otra. Pero digamos que Labán venía más por lo que se había traído Lea, su hija, por lo que le había robado en aquel lugar. Raquel le había hurtado los dioses, le había robado. Ahora, ¿por qué Raquel le había robado los dioses a su padre Labán? Fueron las cosas que yo decía, pero ¿por qué tenía que robarle los dioses? Si Jacob no era adorador de dioses, sino que era un hombre, hijo de Dios, que Dios lo guardaba, Dios lo prosperaba, donde él estaba, todo florecía, todo lo que él tocaba era de bendición. Todo lo que él hacía, Dios le hacía conforme a su deseo y a su voluntad. Porque leyendo la historia de los judíos, dice que Raquel, según los dioses, según las creencias de Labán y toda su descendencia, quien poseía las estatuillas, que venía de descendencia a descendencia, era el primogénito y era el heredero de todo lo que tenían. El que poseía esas estatuitas, esas imágenes, esos dioses según ellos, era el heredero de todo. Entonces Raquel le roba a su padre esas estatuillas para después reclamar la herencia de Labán para Jacob. Porque él, sin darse cuenta, traía en medio por su esposa, la había robado para que su esposo heredara todo lo de su padre. Porque era una creencia pagana. Era una creencia que hacía perder, digamos, esas creencias de esas mujeres que no eran de la tribu de Dios, que no eran de la tribu de Israel, hacían extraviar a los varones. Por eso Dios, siempre los hombres iban detrás de dioses ajenos. ¿Por qué? Porque las mujeres le inducían para que adorasen dioses paganos.
por la desobediencia. Entonces dice que cuando Jacob no sabía qué lo estaba diciendo, bueno, dice, si nosotros no hemos traído tus dioses, que Dios nos maldiga, que Dios no me maldiga, que Dios maldiga al que tiene esos dioses. Y dice la Biblia que Raquel no pudo tener hijos porque él dijo que cuando tuviese hijos se muriera. Así fue. Una maldición que largó él sin saber que estaba largando la maldición sobre su esposa, la amada con la que había trabajado 14 años. Pero él no sabía que su mujer se había robado, pero la mujer traía la idolatría en medio de sus cosas. Y muchas veces caen maldiciones sobre nuestras vidas. ¿Por qué? Porque practicamos sin querer, sin saber o sin entender el paganismo. Cuando Dios nos hizo libre. Cuando Dios nos hizo libre de todas esas cosas. Alabado sea Dios. Entonces nosotros tenemos que tener cuidado, y mucho cuidado. Y usted tiene que empezar en estos tiempos, yo le dije la otra vez que estuve, que usted tiene que escudriñar la Biblia, la palabra de Dios, para ver las cosas que están aconteciendo, porque viene el juicio de Dios sobre los desobedientes, sobre los idólatras. Gloria a Dios. Así que cuidado con el conejito y con el huevito en esta fiesta. Pero en las próximas fiestas, cuando otro día tuvimos, digamos que tuve, no problemas, porque no me vinieron a hacer problemas, solo que lo murmuraron y se enojaron. Sobre unos hermanos, una hermana que fue con sus hijos, nuevita, todos, Dios bendice y todo es todo lo mismo. Entonces, estos jovencitos, junto a otro joven, fueron a la banda y digo, cuidado lo que van a hacer. Cuidado con la banda. Sí, dice, pastor, pero vamos a estudiar música vamos a alabar a Dios, para exaltar a Dios, vamos a aprender la música para poder. Bueno, ¿a dónde van? Le digo, ¿a dónde van a aprender? Y a la banda, que es gratis. ¿Y qué le enseñan ahí? Y a mí me enseña percusión, otro clarinete y no sé. ¿Y ya están para usarlos? Sí. Dice, ya los van a poner. ¿Y a dónde van a ir a tocar? A la plaza. ¿Y qué van a hacer a la plaza? Y dice, vamos, es el 25 de mayo, ¿y qué van a hacer a la plaza? Y vamos a tocar. No, ustedes sin darse cuenta, van a rendirle culto a un busto que es contra las cosas de Dios. Ustedes le van a bendecir, le van a brindar tributo y alabanza a una imagen. Así que cuidado. Ustedes sin darse cuenta van a la plaza frente a una imagen que Dios dice que no nos hagamos imagen de ninguna semejanza, ni nos inclinemos, ni le digamos nada. Ustedes en ese día le van a jurar fidelidad a la patria por medio de esa imagen. Así que cuidado. Piensen de lo que ustedes van a hacer. Por eso nosotros tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que estamos haciendo y qué hacemos? Si es agradable a Dios hacer cosas que a lo mejor todo el mundo lo hace, pero tú no perteneces al mundo. Tú no perteneces al mundo. Alabado sea Dios. En otra oportunidad vinieron hermanos y dijeron, pastor, nos vamos a ir a anotar a Cáritas porque van a dar terrenos y casas. Ah, sí. ¿Tú vas ahí? ¿A dónde vas? Y vamos a ir a la parroquia, dice, porque ahí nos van a dar. Ah, sí. ¿Y por qué antes de pedir al cura no te arrodillas y entras en ayuno y le pedís a tu Dios que te dé una casa? ¿Vos no sabés que una vez que entres ahí tenés que asistir a la iglesia? ¿Vos no sabés que ahí tenés que ir a las misas? ¿Vos no sabés que todas esas cosas tenés que hacerlo? Así que cuidado, ¿no digo?
Yo conozco a esos hermanos que estuvieron en esas casas, que se hicieron la casa por medio de Cáritas y después se convirtieron al Evangelio y el cura los perseguía. El cura le quería quitar las casas. Así que cuidado donde vas a golpear, cuidado lo que vas a hacer. Porque es Dios, tu Dios, el que es tu proveedor. Es Dios quien te va a bendecir. Yo dije huevo de Pascua y conejo de Pascua porque estamos en las Pascuas. Después vendrá Navidad, después vendrán otros aconteceres. Tenemos que tener conocimiento de lo que hacemos. Pastor, no se puede hacer nada. Y mire la Biblia y hazte una fiesta. Y cuando hago una fiesta, hacerlo por 7 días. Invitaron a nosotros y al apóstol y vamos chochi y felices. Y vamos a ver qué bien que la vamos a pasar, aunque sea una vez al año. Pero muévete dentro de los parámetros, de los propósitos, de lo que Dios ha establecido, hijo, hija. Porque es tu Dios. Porque nosotros estuvimos en el paganismo, estamos metidos en el medio del paganismo, nos cuesta salir. Alabado sea Dios. Cuando mi esposa quiso tirarme todas las imágenes, dice el crucifijo, casi la crucifijo a ella, yo, ¿qué me vas a tocar eso? Siempre el pobre crucifijo estuvo al revés. Pero yo no me lo tocara. Cuando se convirtió, ojito, venía todos los días a ver si lo había sacado o no lo había sacado. Tenía más tierra que el piso. Pero estaba ahí, era mío, nadie me lo tenía que tocar. Después me convertí al Señor y agarramos, rompimos todo ese, los chicos rompieron ese, ¿cómo se llama? El rosario era. Y jugaban a las bolitas, los chicos. Contentos. Pero no me lo iban a tocar hasta que no me convertí al Señor. Porque son cosas que están arraigadas dentro del corazón, como les tenía esta mujer, sin darse cuenta, por querer bendecir a su esposo, lo maldijo. Trajo maldición a su casa, trajo maldición sobre su vida. Por no arrancar lo que está dentro. Tuve una hermana, bueno, entre comillas, pero sigo orando por ella. 2 años, hizo todo el instituto, todo. El último me salió que no, que se iba a lo católico. Le hacía las notas de 10, pero se fue tras la idolatría. ¿Por qué? Porque no arrancó lo que había dentro de su corazón, no quiso ver la palabra de Dios, no quiso ver las enseñanzas. No la quiso ver, entonces se fue detrás de la perdición, detrás de aquello que nadie le exigía. Después salió diciendo que no quiero que se creen que a mí me van a controlar la vida. No, yo no te controlo, yo le digo, yo no le controlo la vida a nadie, al contrario. Dios es el que quiere que tú cambies. Si tú no quieres cambiar, sigue tu propósito, sigue tu trayecto, no cambies. Pero no me eches la culpa a mí, yo no te exijo nada. ¿Por qué? Porque quería la bendición de Dios, pero quería vivir como ellos querían. Ellos querían seguir sus trayectorias, sus pensamientos, su corazón iba. Entonces, por eso no pudo, al último se tuvo que ir. No soportó para la gloria del Dios. A su nombre. Entonces, cuidámonos del paganismo en estos tiempos. Y hay muchas cosas, mira hermano, en estos tiempos el diablo se ha levantado. Yo siempre digo, llegué a viejo y medito más, medito mucho más y escudriño la Biblia más. Entonces he encontrado muchas cosas y sin darnos cuenta, sin darnos cuenta, llevamos sobre nuestros cuerpos. Muchas cosas. Alabado sea Dios. Que Dios pueda hacernos entender lo que nosotros somos y para qué Dios nos ha llamado
Y una de las cosas que nunca nos tenemos que olvidar, que nosotros somos marcados por Dios. Hemos sido marcados desde el vientre de nuestra madre. Desde allí hemos sido marcados por Dios. Y cada marca de Dios tiene un propósito. Gloria a Dios. Pongámonos sobre nuestros pies. Y démosle gracias al Señor por entender lo que acontece a nuestro alrededor. A veces, cuando está arraigado en nuestros corazones, es difícil sacarlo. Cuando está arraigado en nuestro ser, a veces no queremos desprendernos, no queremos que salga de allí. Pero eso ofende y trae maldición. Trae maldición sobre ti, sobre tu casa, sobre tu familia, tu descendencia. Una de las cosas, escudriñando, leyendo la palabra, leyendo las costumbres judías, Dios le exigió al pueblo que tenían que ser, el padre tenía que ser el sacerdote de la casa. Todos los días tenían que brindarle culto a Dios. Todos los días el compromiso del padre delante de Dios era enseñarle la palabra a sus hijos, desde muy pequeño. Desde muy pequeño, la historia que el padre le enseñaba a sus hijos era la historia que estaban escritas en las Sagradas Escrituras. Usted vaya y saque a un judío de su creencia. Vaya y sáquelo. Porque desde pequeño, desde niño, su padre, la cabeza de su hogar, tiene un compromiso con Dios. Es enseñarle esa escritura a su hijo. Desde niño. ¿Le enseñamos las escrituras a nuestros hijos? ¿Hacemos culto en nuestro hogar como cabeza de hogar? ¿Leemos la palabra, la meditamos en familia? ¿Nos inclinamos delante del Padre, nos arrodillamos? ¿Le inculcamos a nuestros hijos los mandamientos de Dios? ¿Le hablamos de los peligros de este mundo? Si tú no lo haces, estás atrás de las costumbres paganas. Si tú lo haces, estás en el camino correcto con tu Dios. Estás edificando tu casa en la roca. Estás edificando a tus hijos en la roca. Estás edificando tu descendencia en la roca, donde nada ni nadie podrá sacarlos de allí. Pero las costumbres paganas muchas veces afloran en nuestros corazones y nos conformamos con venir solamente el día miércoles y el día domingo. Alabamos y ensaltamos a Dios solamente cuando estamos en la reunión, porque muchas veces decimos es solo allí donde Dios se mueve, donde Dios está. La palabra te enseña y me enseña a mí que Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Entonces, si quieres desarraigar lo que hay dentro de ti, tienes que alimentarte de la palabra. Bríndale a Dios lo que Él demanda. No pongas a tus hijos en un entretenimiento. Preocúpate de ese niño que está creciendo. Preocúpate de tu hijo. Que es lo que tú le enseñes a través de la palabra, perdurará en su corazón. Y cuando él fuere grande, no se apartará del camino de Jehová, dice la palabra. Enséñale.
Enséñale a tu nieto, enséñale a tu sobrino, enséñale. Porque el corazón del niño está dispuesto a recibir de Dios. El corazón del niño está dispuesto a buscar a Dios. El corazón del niño se quiebra delante de Dios. El corazón del niño, cuando tú le hablas de Dios, el corazón se abre y se llena de Él, y se llena de su espíritu. Señor, te doy la gloria a ti, porque tú eres nuestro Dios. Señor, un día nos presentaremos delante de tu gracia, de tu trono santo, y daremos cuenta por lo que nos diste, Señor. Por lo que nos diste a cargo, Señor, nuestros hijos, nuestros nietos, Señor. Ayúdanos a edificarlos, Señor, sobre la roca, para que cuando venga el viento de este mundo, Señor, no los mueva. Cuando vengan las tribulaciones de este mundo, ellos estén a salvo, Señor. Por eso, Señor, tú nos has escogido y nos has elegido en estos tiempos. Ayúdanos, Señor, a tener las costumbres, Señor, que tenía tu pueblo, de hacer un culto racional todos los días, un culto de alabanza, de exaltación, una meditación en tu palabra, Señor. Ayúdanos a glorificarte y a renunciar, Señor, lo que aún está arraigado en nuestras vidas. A ti te doy la gloria, la alabanza y la exaltación, Dios mío, porque tú eres el Dios grande y perfecto. Señor, te doy las gracias por tu amor y misericordia. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén. Gloria a Dios. Hemos escuchado desde el Centro Cristiano El Elión la predicación de la palabra de Dios.